sistema de precios cuidados? La verdad que, bueno, mañana se cumplen 2 meses de que comenzó a regir el acuerdo y desde los objetivos que nos planteamos en un primer instante respecto a precios cuidados, entendemos que está siendo un programa exitoso en función de la concientización que generó en el consumidor respecto a la necesidad de ser un activo defensor de sus propios derechos y sus propios intereses, y entendemos que en ese sentido es una política muy exitosa. También si repasamos cómo fue evolucionando el cumplimiento del acuerdo en función de los parámetros que determinan el éxito de la política, que estén los productos en la góndola, que estén al precio acordado y que estén señalizados. También en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, que fue donde se lanzó originalmente, encontramos semana tras semana una tasa de cumplimiento del acuerdo en franca mejoría y con un esfuerzo muy grande por parte de todos los actores, de los supermercados y de los proveedores para poder responder a las expectativas del gobierno al momento de lanzar la política, a las expectativas del consumidor al momento de ir a los supermercados a encontrar los productos del acuerdo, y en ese sentido entendemos que también está en un muy buen momento la política. Pese a todos los inconvenientes que vimos a nivel de ciertas movidas especulativas que pueden haber puesto en riesgo algunos aspectos del acuerdo, el acuerdo sigue vigente y profundizándose. ¿Alcanza con precios cuidados para contener la inflación? Yo creo que Precios Cuidados está dando una referencia muy importante para el movimiento de los precios. Obviamente la inflación es un fenómeno muy complejo que no depende ni de una sola Secretaría de Estado ni de un solo ministerio y que involucra diferentes aspectos, es decir, tanto el movimiento de los precios internacionales, el accionar de los formadores de precios, cómo van moviéndose la dinámica de la formación de los costos de los diferentes productos. Y todo eso, por lo tanto, al ser un fenómeno multicausal, no puede nunca responder a políticas únicas, digamos. Entonces yo creo que Precios Cuidados es una de las políticas que el Estado tiene que llevar adelante para poder dar previsibilidad y estabilidad al movimiento de los precios, y está cumpliendo su rol. Y sobre todo para mí lo importante es que está poniendo en evidencia ciertas conductas por parte de algunos actores con capacidad de formar precios, es decir, con capacidad de determinar o apropiarse de cierta parte de determinar precios y de esa forma apropiarse de una porción superior de la renta generada a lo largo de una cadena de valor que redunda no solo en tasa de variación de precios distintas, sino también en justamente un fenómeno de dispersión de precios, donde el consumidor, al ver cómo el mismo producto se encuentra a un precio con una diferencia puede ser sustancial en los diferentes comercios, va percibiendo que ahí hay un papel fundamental por parte de algunos actores que se quedan con lo que no le corresponde. Entonces, en la medida en que eso despierta en el consumidor la concientización de cómo funciona el proceso de formación de precios, también le pone límites a ese propio proceso. Entonces, como una más de todas las políticas que el Estado lleva adelante, me parece que cumple un rol importante. ¿Qué opina de los scratches que se hicieron a los supermercados? La verdad que valoro la reacción de los consumidores individuales que salen a ejercer sus derechos, es decir, cuando yo estoy yendo bastante a los supermercados para ver cómo está funcionando el acuerdo, pero sobre todo para ver cómo se comporta el consumidor ante esta política que brinda conciencia, que brinda una herramienta para poder ejercer sus derechos. Y ahí veo muchos consumidores que están con el celular, con el aplicativo, chequeando que los precios sean los acordados, que solicitan la presencia de algún repositor cuando un producto no está en góndola, que se comunican con los responsables de los supermercados para hacer denuncias, que llaman al 0800 a la Secretaría de Comercio por algún incumplimiento del acuerdo, es decir, que muy activamente están mostrando que la necesidad de cuidar los precios no es solo del gobierno ni de un actor en particular, sino es de todos. Es decir, a los precios los cuidamos entre todos, eso se está viendo con las reacciones de la gente. También se están viendo ciertas reacciones que uno puede calificar como no apropiadas, cuando a través de cierta destrucción de propiedades o de maniobras que quizás no son las ideales para expresar cierto repudio a prácticas empresariales
que la verdad que no son muy éticas ni muy responsables. Entonces hay de todo, pero yo creo que lo que hay que valorar es la reacción de la gente defendiendo su bolsillo, y eso es algo que era parte del objetivo central de esta política. Entonces también se está cumpliendo algo que buscamos desde el primer momento. Hoy salió publicado en el boletín oficial esta nueva reglamentación de aplicar multas a quienes no cumplan con el acuerdo. ¿Cómo creen que va a impactar eso? Lo que publicamos hoy fue los criterios por los cuales se está sancionando a las empresas o supermercados que incumplen el acuerdo. Es decir, ya venimos aplicando multas desde hace 2 semanas en función de los incumplimientos, y hoy lo que hicimos y lo que publicamos en el boletín oficial es la tabla a través de la cual se tipifica la falta y se aplica la multa, que básicamente consiste en identificar el incumplimiento y la gravedad del incumplimiento según si se trata de productos de necesidad básica, productos menos necesarios. Entonces, por ejemplo, si un producto que debería estar en góndola no está y es un producto muy representativo del gasto de los hogares de menores ingresos, entonces tiene una sanción monetaria mayor que otro que no está representativo. Entonces hoy lo que publicamos fue esa tabla. ¿Cómo repercute esto en el funcionamiento del programa? Nosotros desde el primer momento, cuando hablamos y llegamos a un acuerdo voluntario con las empresas de supermercados, les planteamos que nuestro objetivo no era ni recaudar, ni aplicar sanciones, ni generar ningún tipo de efecto negativo a las empresas de supermercados, sino más bien lo contrario, que entre todos llevamos adelante una política que le conviene a las empresas, le conviene al Estado y le conviene sobre todo a los consumidores. Entonces, las sanciones son simplemente el resultado de el incumplimiento de lo acordado voluntariamente, y por más que he escuchado por ahí que se cuestiona cómo van a aplicar sanciones cuando es un acuerdo voluntario, cuando las empresas y los supermercados voluntariamente se suman al acuerdo, la verdad que justamente como entre todos nos ponemos de acuerdo para llevar adelante una política, si no sancionamos los desvíos de la política, estamos haciendo un perjuicio a todos. Entonces nosotros estamos aplicando la ley. Hay 2 sectores que en los últimos días estuvieron teniendo algunos ajustes, el de la carne y el de las naftas. ¿Cómo cree que va a afectar esto a nivel general en la economía? ¿Cómo son esos sectores, digamos? ¿Qué características tienen y cómo van a impactar en la economía? El sector de carnes, en realidad, si uno observa el comportamiento de los precios en los últimos meses, ya desde el mes de octubre empieza a mostrar tanto lo que es el principal insumo del sector, que es el ganado en pie, como en góndola y en los mostradores de las carnicerías, un incremento tendencial de los precios. Es decir, ya desde el mes de octubre que se observa eso. Ese proceso se aceleró ante la perspectiva y todo este clima de incertidumbre social que se generó mediáticamente respecto al tipo de cambio, donde sobre todo en el mes de diciembre y el mes de enero se generó lo que nosotros entendemos que fue una psicosis injustificada respecto a la capacidad del gobierno de administrar el tipo de cambio de una manera consistente como lo venía haciendo, y sobre todo con lo que son las presiones que aparecieron respecto a la sostenibilidad de las reservas y las maniobras especulativas que fueron denunciadas públicamente por el gobierno. En ese contexto, ante la perspectiva de un tipo de cambio que iba a presuntamente generar rentabilidades en el sector de carne superiores a las existentes, comenzó a haber todo un proceso también especulativo en el sector, y el aumento del ganado en pie se fue trasladando progresivamente a la góndola y a las carnicerías. Nosotros tuvimos una intervención muy firme en el mercado, pero no desde el punto de vista destructivo, como se nos quiso señalar, sino juntándonos con la cadena, que involucra actores muy distintos y con muchas particularidades que los diferencian, pero nosotros juntamos a toda la cadena para poder llegar a un consenso respecto a la necesidad de revertir lo que para nosotros son aumentos injustificados. Lo que estamos viendo desde el mes de febrero es que esa tendencia alcista a los precios de la carne no solo se frenó, sino que se empezó a revertir. Aumentos desmedidos, o sea, aumentos realmente muy grandes en el precio de la carne, 20-30%. Hoy, la semana pasada, en los supermercados, en los relevamientos que nosotros hacemos, ya había bajado 10%. Con lo cual ya se empieza a ver una tendencia decreciente. También, y esto es justo hacerlo notar, hay una cuestión estacional. Enero y febrero son meses típicamente difíciles para el mercado de la carne, porque son meses donde el volumen de ingreso de Hacienda a Liniers y a los principales
mercados es menor, con lo cual ahí también hay una tendencia al alza en estos meses histórica del precio de la carne, que a partir de marzo empieza también a descomprimirse. Respecto a la otra pregunta que había formulado de la nafta, el principal factor detrás del movimiento del precio de los combustibles es el tipo de cambio en este último periodo, porque gran parte de los costos de las refinadoras de nafta están directamente dolarizados, es decir, entre un 85 y 90% del petróleo crudo que se utiliza en las destilerías para producir nafta, gasoil, está en dólares. Entonces, lo que está ocurriendo en los surtidores es el traslado paulatino y gradual de la variación del tipo de cambio, que repercutió en mayores costos justificados en el sector, a los precios de venta. Entonces, ahí también nosotros, junto con el Ministro de Economía y el Jefe de Gabinete, tuvimos una intervención en el sector, dialogando con los diferentes eslabones de la cadena para evitar movimientos bruscos de los precios de las naftas y que eso implicara shocks en precios. Entonces, todo el traslado de los mayores costos producto de la variación del tipo de cambio a los precios de la nafta está pautado que se va a realizar a través de un sendero de variaciones que el sector ha presentado como propuesta y que está cumpliendo. ¿Cuáles son los sectores más difíciles con los que se han topado? Depende, porque la verdad que cada sector defiende sus intereses, eso no es ninguna novedad, y formadores de precios o agentes con mucho poder de mercado hubo siempre en la economía argentina. Entonces, en general, esta es mi experiencia breve en la Secretaría de Comercio, estos 3 meses, hemos recibido respuestas buenas ante situaciones previas de movimientos de precios no justificados. Por ejemplo, una negociación que cerramos la semana pasada y que fue muy dura, fue la de medicamentos, donde es un sector que tuvo una política de actualización de precios. Antes lo consideraban que era un atraso de precios de sus productos que ponía en riesgo su rentabilidad, cosa que para nosotros nunca fue así. Pero bueno, entonces desde que empezamos a detectar variaciones de precios para nosotros injustificadas, comenzamos una negociación que la verdad se extendió mucho y llegamos a un acuerdo donde creemos que razonablemente se revirtió el proceso de aumento de los precios y hoy, a partir del 1 de marzo, tenemos precios más coherentes con lo que entendemos que es el escenario económico. Ahí tuvimos una negociación dura, con todos los sectores la tenemos, algunos son más reticentes a retratar los precios, otros entienden la necesidad de la política y muchos entienden, y esto es importante, que tomaron decisiones equivocadas. Y me parece que una cuestión muy importante fue garantizar la continuidad de la política de administración de comercio, que era uno de los ejes de la Secretaría, que está centrada en el sistema de declaración jurada anticipada de importación, que bueno, es un sistema muy complejo, que requiere mucho manejo de información, como hay que velar por las condiciones de competencia leal, digamos, respecto a la producción extranjera. Hay que analizar mucho las importaciones caso por caso, ver que sean consistentes con las actividades que desarrollan las empresas, porque muchas veces lo que uno se encuentra son pedidos de importación que, por ejemplo, en este primer bimestre del año duplican todo lo importado del año pasado por algunas empresas. Entonces uno tiene que analizar si esa empresa tuvo un shock de inversión que le genera una necesidad de importación tan grande, o en realidad es una cuestión de especulación, de estoquear determinado material, es decir, es un análisis muy fino que hay que hacer, para lo cual nosotros tuvimos que tomar el sistema existente, adaptarlo a nuestras necesidades, generar las condiciones para que no se discontinúe la política.